Esto, bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo que es la respuesta transitoria. Empezamos con un nuevo tema. Entonces, este tercer corte va a ser dedicado al estudio de la respuesta transitoria de los circuitos. Generalmente nosotros veníamos estudiando lo que es el estado estable. Ya suponíamos de que el circuito está estabilizado, pero generalmente cuando nosotros producimos un cambio, una perturbación al circuito, pues van a existir corrientes y voltajes que se manifiestan como picos de tensión, picos de corriente que se van a caer con el tiempo, van a desaparecer. A eso es lo que llamamos transitorios en un circuito. Generalmente, para estudiar el comportamiento de esos transitorios debemos mirar cuál es el comportamiento dinámico del circuito. Esto lo se hace con el estudio de la ecuación diferencial que modela el circuito. Entonces, realmente eh, nosotros vamos a empezar a mirar que cada elemento de almacenamiento de energía va a incrementar el grado de la ecuación diferencial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un circuito que tenga, digamos, de este tipo, tengamos, por ejemplo, una resistencia, tengamos un inductor 1, tengamos un capacitor 1, tengamos, por ejemplo, otra resistencia acá y tengamos otro inductor por acá. Si nosotros miramos, por ejemplo, para saber qué orden de qué orden es este circuito, pues nosotros lo que vamos a hacer es contar los elementos que almacenan energía. Entonces acá tenemos uno, acá tenemos otro elemento y acá tenemos otro elemento. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay tres elementos que almacenan energía, por ende, la ecuación diferencial que debe describir el comportamiento de este circuito es una ecuación diferencial de tercer orden. Entonces, el orden de este circuito es tercer orden. Tercer orden. Esto hace referencia a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, si nosotros miráramos la ecuación diferencial que debe modelar el circuito, debe ser una ecuación, por ejemplo, digamos la corriente por acá, la IT. La corriente de ahí se debe estar comportando de la siguiente manera: las derivadas tercera de I de T más una constante acá, constante 1, derivada segunda de IT, más una constante acá 2, derivada de I de T, más una constante acá 3, I de T. Y en este caso, como es esto de C, pues sí, debería ser igual a una constante 4, ¿no? Realmente de esta manera pues miraríamos que se comporta la corriente. Entonces, ¿cómo sabemos el orden de un circuito? Contamos los elementos de almacenamiento de energía. Eso es lo que nosotros miramos. En este estudio de lo que es la respuesta transitoria vamos a empezar a estudiar los circuitos de que solamente tienen un elemento de almacenamiento de energía, o sea, solamente tienen un capacitor o condensador o una bobina, ¿no? Sí, solamente hay capacitor o bobina. Eso es lo que nosotros miramos en un circuito de primer orden. Entonces, cuando digamos circuitos de primer orden,
eh, solo tienen un elemento de almacenamiento de energía. Entonces tienen un inductor o tienen un capacitor. No pueden tener ambos, ¿no? O sea, si tienen inductor y capacitor, ya sería un circuito de segundo orden. Entonces, realmente eh, todo circuito de primer orden se podría reducir a estos dos circuitos sencillos. O sea, por ejemplo, si yo cojo un circuito que tiene un capacitor y le aplico desde los terminales del capacitor un Thevenin, pues voy a obtener un circuito de este tipo. O sea, un circuito acá que tenga un voltaje. Vamos a decir que va a ser el voltaje Thevenin. Una resistencia Thevenin y acá tenemos el capacitor. Entonces, un circuito puede ser esto simplificado de esta forma, o si tenemos un inductor y aplicamos el mismo principio, pues el circuito va a ser reducible a este circuito. Tengamos bueno, ¿no? Una resistencia cada Thevenin y acá el inductor. A este circuito le decimos circuito RC, ¿no? Circuito RC simple, y este es circuito RL. Entonces todo circuito de primer orden es reducible a esos dos tipos de circuitos. En base a eso podemos estudiar, por ejemplo, el comportamiento dinámico de estos dos circuitos. Empezamos a analizarlos y vamos a mirar la solución, por ejemplo, de este primer circuito. Vamos a hallar el voltaje en el capacitor de este circuito y la corriente en el inductor de este circuito. Entonces vamos a empezar por el circuito RC. Entonces, si nosotros analizamos el circuito RC, vamos a mirar de que es un circuito en el que tenemos una fuente de tensión, llamemos BS. A ese circuito, nosotros lo que vamos a estar es estudiando los posibles cambios. Entonces vamos a decirte que ese circuito se conecta a esa fuente de tensión en determinado instante de tiempo. En ese caso, en el tiempo igual a 0. Y acá tenemos una resistencia y un condensador. ¿Qué significa que se conecte esta fuente? O sea, antes del tiempo 0, o sea, para el tiempo menor que 0, esta fuente no estaba conectada, entonces este capacitor estaba acá a circuito abierto. Entonces podemos considerar de que este capacitor puede tener alguna energía almacenada en eso, ahí, en ese condensador, o sea, un condensador o capacitor almacenada tensión. Y lo cerramos y entonces cuando cerramos esto, me queda un circuito acá que tiene una sola malla y mi objetivo acá va a ser averiguar cuánto o cómo se comporta el voltaje acá en este capacitor. Vamos a hallar VT. Vamos a hallar el voltaje en el capacitor, cómo se comporta. Entonces, para hacer un poquito del análisis de eso, vamos a hacer una LVK en esa mallita. Entonces empiezo el recorrido, voy a recorrerlo de esta manera. Entonces me encuentro una fuente de tensión por el negativo menos BS, me encuentro acá una resistencia y la multiplico por la corriente. Uy. Y me encuentro este voltaje más voltaje en el capacitor. Realmente, por ejemplo, como a mí me interesa dejar toda
esta ecuación en función de la corriente, pues vamos a notar de que es un circuito que solamente tiene una malla. Entonces, si yo hallo la corriente acá del capacitor, o sea, esta corriente acá, estoy hallando la corriente del circuito. Entonces, la corriente IT, puedo decir que es igual a la corriente del capacitor, y la corriente en un capacitor, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la corriente en un capacitor? Pues como la derivada del voltaje por la capacitancia. Sí, es correcto. La derivada del voltaje por la capacitancia. Entonces, si hacemos eso, ya tenemos acá la ecuación diferencial que describe el comportamiento de ese circuito. Esto es RC por dB dt más BT igual a 0. Bueno, esta ecuación la puedo ordenar. Realmente vemos de que es una ecuación diferencial de primer orden de coeficientes constantes. Entonces, realmente vamos a resolver esa ecuación diferencial, ¿no? Entonces, para resolver esa ecuación diferencial, dado que podemos separar acá los coeficientes, pues puedo pasar este RC a este lado, ¿no? Entonces esto me queda menos BS más BT igual a menos RC por la derivada del voltaje de T. Ahora, realmente lo que me interesa es dejar lo que tiene B a un solo lado. Entonces, esto que estaba acá multiplicando, puedo decir esto que está como en paréntesis, coloco esto en paréntesis, lo paso a este lado, y lo que no tiene B lo paso al otro lado. Entonces, este de T que está viendo lo paso acá a multiplicar, y este menos RC que estaba multiplicando lo paso a dividir. O sea que de este lado me quedaría de T pasa acá a multiplicar, menos RC pasa acá a dividir, y esto que está dentro del paréntesis pasaría acá a dividir, ¿no? Entonces esto es de B de T, quedaría menos BS más BT. Listo, entonces ya he separado las variables. Entonces, para solucionarlo, pues integro ambos lados de la ecuación. Entonces integro acá, integro acá. Entonces, fíjense acá la integral de t, pues bueno, prácticamente es esto acá, es una constante. Esto puede salir de la integral, este menos 1, menos RC, o sea, este menos RC lo puedo sacar acá de la integral, y esto me queda la integral de t. Ahora, para resolver esta integral de acá, pues podemos hacer una sustitución. Por ejemplo, podemos decir que u es igual a menos bs más pt, y du du dbt. Si derivamos esto respecto a dbt, esto es una constante, entonces da 0, y la derivada de bt respecto a bt pues da 1. O sea que llegamos a la conclusión que du es igual a db de t. Y entonces ahí lo que tenemos prácticamente es la integral de u sobre u, ¿no? Sí, reemplazamos esto por u y esto por du. Entonces, ¿cuál es la integral de u sobre u? Bueno, Logaritmo prácticamente es natural de u. logaritmo natural de u, ¿no? Entonces, bueno, acá integramos esta parte, y esto me da menos 1 sobre RC, menos RC, ¿no? Vamos acá el menos acá.
por t más una constante de integración, ¿no? Y esto es logaritmo natural de u. Y resulta que u era de todo esto, entonces es el logaritmo natural de menos bs más bt. Realmente lo que me interesa es hallar el bt que está acá. Eh, como, como esto está dentro de un logaritmo natural, pues voy a aplicar la inversa al logaritmo. La inversa al logaritmo es la exponencial, entonces esto lo puedo escribir. Aplico exponencial a ambos lados, entonces esto me queda Euler a la menos t sobre rc más una constante es igual, el Euler y el logaritmo natural se cancelan, entonces menos bs más bt. Y por lo tanto, podemos decir que bt es igual a Euler a menos t sobre rc más una constante más bs. Y ya como tal, acá ya tengo la solución. Ahora, esta solución, pues realmente la solución, lo que yo voy a conocer en un circuito son condiciones iniciales y condiciones finales. Entonces, por ejemplo, esta constante integración la debo dejar en función de condiciones iniciales y finales. ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos a estudiar un poquito lo que son, bueno, las condiciones finales y iniciales del circuito. Primero que todo, sabemos por propiedades de las exponenciales que si yo tengo un Euler de A más B, es igual a un Euler de A por un Euler de B. Entonces, aplicando esa propiedad, pues podemos decir que BT es igual a Euler a la C por Euler a la menos T sobre RC más BS. Ahora, este Euler a la C, si yo tengo un Euler elevado a una constante, pues realmente me va a dar me va a seguir siendo otra constante, llamemos una constante K. Entonces, realmente, por ejemplo, decimos que BT es igual a una constante por Euler a la menos T sobre RC más PS. Listo, entonces vamos a empezar a estudiar la condición inicial. Para estudiar la condición inicial es el circuito que cómo estaba o qué, por ejemplo, voltaje tenía almacenado en el tiempo cero. Entonces para ello vamos a reemplazar en el tiempo igual a cero. Entonces decimos para t igual a cero. Para t igual a cero, ¿cómo se está comportando el voltaje? Entonces acá me queda B0 igual acá por Euler a la menos 0 sobre RC, pero Euler a la 0 sobre RC, pues es Euler a la 0 más BS. Listo, entonces evaluamos Euler a la 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto da? Da 1, ¿cierto? Entonces esto me queda que B0 es igual a K más BS. Y realmente este K lo puedo dejar de esta manera. O sea, lo que me interesa es saber cuánto vale K. Si yo paso BS a este lado, pues pasa a restar. Entonces K es igual a B0 menos BS. Eso es K. Listo. Ahora vamos a estudiar la condición final. La condición final es cuando ya el circuito se ha estabilizado. ¿Qué es lo que veníamos estudiando em, en estado estable? Entonces decíamos que un capacitor en estado estable, ¿cómo se comporta? Un condensador no como un circuito abierto. ¿Listo? El corto es el inductor. Entonces, un condensador, un capacitor en circuito abierto, en estado estable en DC, se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, acá donde estaba
capacitor, va a quedar un circuito abierto y vamos a llamar ese es el voltaje final. ¿Cuál es el voltaje final que va a tener ese circuito? Entonces, si esto es circuito abierto, por acá no va a fluir corriente, ¿cierto? Entonces, la corriente que está fluyendo en este circuito, la corriente acá que fluye en este circuito debe ser cero. Entonces, si yo hago la LVK acá del capacitor, me doy de cuenta que digo menos Bs más R por I más el voltaje final. Y esto igualado a 0, pero sabemos que I realmente vale 0, ¿no? Entonces 0 por R pues me da 0 y esto me queda menos Bs más voltaje final igual a 0. O sea que el voltaje final termina siendo Bs. O sea que en este circuito en particular, el capacitor cuando se estabiliza va a tomar el valor de la fuente. Entonces, como ya sé eso, pues fíjense acá este Bs lo puedo reemplazar acá y la constante me queda que es igual, esa constante que tenemos ahí sería voltaje inicial menos voltaje final. Ahora, aplicando esto que hemos hallado, puedo expresar esta ecuación que hallamos acá, la voy a expresar en términos de voltajes iniciales y voltajes finales. Entonces, esa ecuación me queda ahí, que es igual al voltaje inicial menos el voltaje final, cierro paréntesis, Euler a la menos t, y el RC lo voy a denominar como una constante, la voy a llamar tau, más Bs, pero Bs es igual al voltaje final. Y esa constante, esta constante tau termina siendo RC. Este tau se mide en segundos. Realmente si multiplicamos ohm por faradios en la unidad debe ser segundos, o sea, eso es, y realmente esto es lo que me está interesando, esta ecuación de acá. Con esta ecuación voy a partir y vamos a poder resolver cualquier circuito de primer orden. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No. Bueno, entonces listo, vamos a mirar cómo serían las curvas de carga y las curvas de descarga de un condensador. Entonces vamos a mirar. Profesor, una pregunta, ¿la ecuación de primer orden siempre da la misma o puede cambiar? La ecuación para un capacitor siempre va a ser esta, para un capacitor. Ya si es para una resistencia o para algún otro elemento, bueno, realmente para en un circuito de primer orden podríamos estudiar las ecuaciones de las resistencias. Ya para las resistencias serían totalmente diferentes, o sea, miraríamos de que no se comportan de esta manera, no es una condición inicial menos una condición final más una condición final, no se comportan de esa manera. Eh, lo que se hace realmente es, primero se halla el voltaje en el capacitor y después ese capacitor se reemplaza por una fuente de tensión y esto se halla el comportamiento de la resistencia, de determinada configuración de resistencia. Eso lo veremos realmente cuando hagamos un ejemplo. Por ejemplo, en este circuito en particular, o sea, si por ejemplo que es un circuito que solamente tiene la resistencia al capacitor, por ejemplo, si me preguntaran cómo es el voltaje del resistor,
Si me preguntaran, por ejemplo, digamos el voltaje en el resistor VR, lo voy a hacer acá. Por ejemplo, en este circuito en particular, pues esto quedaría de la siguiente manera, o sea, debería averiguar la corriente, ¿no? La corriente del circuito. Sé cómo se comporta el voltaje. Ya sé que el voltaje en un capacitor es voltaje inicial menos voltaje final. Euler a la menos T sobre tau más el voltaje final. Entonces, si me preguntan la corriente en el capacitor, o sea, la E de T sería igual a capacitancia por la derivada del voltaje. La capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, cogemos esto y lo derivamos. Entonces, si yo derivo esto, esta constante pues me da 0, pero si yo derivo esto pues no me va a dar 0, ¿no? Entonces vamos a decir que la I de t sería igual a la capacitancia. La derivada de Euler, ¿cuánto es? Euler, ¿cierto? Y derivamos por acá por la interna. Y la interna me daría 1 sobre tau, ¿no? Entonces menos 1 sobre tau, pero tau es igual a RC, ¿no? Bueno, acá me parece más como escribir esto sobre RC, ¿no? Entonces esto me quería menos RC y esto quedaría multiplicado por esto, por voltaje inicial menos voltaje final, Euler a la menos T sobre RC. Notamos que el capacitor y el capacitor se cancelan y este menos lo puedo estar eh, esto multiplicando acá, ¿no? Entonces esto al final de cuentas me puede estar quedando que IT es igual a menos voltaje inicial más voltaje final, todo sobre R, Euler a la menos T sobre RC, ¿no? Me está quedando eso. Entonces así se me comporta la corriente en ese circuito. Ahora, si me preguntan si sé la corriente y me preguntan, por ejemplo, el voltaje en la resistencia, pues sabría que el voltaje en la resistencia es igual a R por I de T. O sea que si multiplico esto por R, pues al final de cuentas estoy obteniendo que, por ejemplo, el voltaje en esa resistencia se me está comportando de la siguiente manera. Menos voltaje inicial más voltaje final, Euler a la menos T sobre RC. Se me comporta de esa manera. Ese sería el voltaje para esa resistencia. En este circuito pues es sencillo hallarlo porque es un circuito con una sola malla. Ahora, si es un circuito realmente que tiene varias cosas, o sea, tiene mucho más detalle, pues ya hacer esto se vuelve un poco tedioso. Realmente esto, como lo estoy abordando acá, sería como ustedes lo están viendo en un libro de modelado, por ejemplo, no sé si han tocado un poco de modelado en ecuaciones diferenciales, lo tocan de esta manera, plantean las ecuaciones a partir de LK y LSK y plantean las ecuaciones diferenciales y las resuelven, ¿no? O sea, esto es una ecuación diferencial termina siendo acá de coeficientes, o sea, de variables separables. Ya, por ejemplo, si es de un orden superior, estas ecuaciones realmente son ecuaciones homogéneas, ecuaciones homogéneas de coeficientes constantes. Entonces, realmente, por ejemplo, al ser una ecuación homogénea de coeficientes constantes, es fácil solucionarlas. Incluso, por ejemplo, acá ustedes van a ver que, o ustedes han visto que, por ejemplo, se aplica lo que es la transformada de Laplace, ya cuando es ecuaciones diferenciales de orden superior. Facilita bastante la solución de este tipo de ecuaciones. Pero esto es un modelamiento que realmente empieza a ser tedioso cuando
tenemos varias cosas, tenemos un circuito con varios detalles. Realmente la metodología que nosotros vamos a abordar desde el punto de vista de acá de circuitos es partir de la solución del voltaje en el capacitor. Entonces, lo primero que vamos a hallar en un circuito es el voltaje en el capacitor y después vamos a regresarnos para hallar cualquier otra incógnita que nos pidan. Eso lo veremos con más detalle en un ejemplo ya ahorita. Eh, no sé si quedó claro o no. Sí, profe, gracias. Listo. Ya como tal, vamos a mirar lo que son las curvas de carga y descarga de un condensador, ¿no? Que lo podemos deducir a partir de esta ecuación. Entonces, para analizar un poco lo que es la curva de carga de ese condensador, vamos a considerar de que no tenemos voltaje inicial, o sea que el voltaje inicial es cero. No hay energía almacenada en el condensador. Entonces, si no hay energía almacenada en el condensador, pues esto me queda de la siguiente manera. Esto BT, esto me queda cero, entonces esto es menos voltaje final. Euler a la menos T sobre tau más voltaje final. Y realmente el voltaje final lo podemos factorizar ahí, ¿no? El voltaje final lo factorizo y esto me queda menos Euler a la menos T sobre tau más 1. Listo, una vez factorizado esto, pues lo que voy a hacer es darle valores al tiempo para hacer una gráfica. Entonces voy a empezarle a darle valores al tiempo que sean múltiplos de tau. Entonces vamos a empezar a analizar para el tiempo igual a para t igual a 0. Entonces reemplazamos en esta ecuación t por 0, entonces esto me queda b de 0 es igual a voltaje final. Esto me queda menos Euler a la 0, ¿no? Más 1. Y Euler a la 0 es esto 1, o sea que esto me queda menos 1 más 1 da 0. 0 por voltaje final, pues eso termina siendo 0, ¿no? Entonces voltaje inicial es 0, que bueno, realmente ese valor lo supuse. O sea, simplemente eso sería como demostrar, ¿no? Vamos a darle un valor, por ejemplo, para t igual a un tau. Para t igual a un tau reemplazamos el tiempo por ese valor, b de un tau, y esto me queda voltaje final menos Euler a la menos un tau, o sea, esto es tau, y esto tau, y esto más 1. Tau sobre tau, eso termina siendo, se cancela, ¿no? Y eso termina siendo 1, ¿no? Entonces, voltaje de un tau es igual a voltaje final Euler a la menos 1 más 1. Y simplemente evaluamos eso en la calculadora. Miramos cuánto nos da eso. Entonces, evaluando eso, ¿cuánto da? Haciendo esta operación en la calculadora. Eso debe dar 0,63. Entonces, significa que eso da 0,63 del voltaje final. Y podemos seguir haciendo esos análisis. Vamos para t igual a 2 tau.
Entonces el tau y el tau se me cancela y esto me da que voltaje de 2 tau es igual al voltaje final que multiplica a menos Euler a la menos 2 más 1. ¿Listo? ¿Cuánto da esto en la calculadora? $0.86. 0.86. Y así podemos seguir dando valores. Entonces, si nosotros miramos acá, ya empezamos a coger como poquito la forma de la ecuación que va quedando. O sea, si nosotros siempre le vamos dando valores que son múltiplos de tau, vamos a mirar que, por ejemplo, el voltaje de 3 tau va a ser igual al voltaje final. Acá me va a quedar Euler a la menos 3, ¿cierto? Más 1. Es acá. Y para 4 tau, Euler a la menos 4. Para 5, Euler a la menos 5. Y así sucesivamente. O sea que el voltaje para 3 tau, ¿cuánto da? 0.95. 0.95. ¿Listo? Y así podemos hacer dando valores. En base a eso voy a construir acá una tablita. Y con esa tablita voy a dibujar la curva. Entonces acá BT y acá BT. Entonces acá 0, 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Entonces cuando da 0, pues vamos a tener que el voltaje era de 0. Acá es 0,63 del voltaje final. Acá 0.86 del voltaje final. Acá 0.95 del voltaje final. Acá en 4 tau, ¿cuánto da? Debe darles 0.98, ¿no? Y acá para 5 tau debe darles 0.99. Realmente ya después de 5 tau, para un tiempo mayor que 5 tau, vamos a considerar de que ya el voltaje alcanza el voltaje final, o sea, ya es 1. O sea, entre más tiempo leemos, o sea, entre más avance el tiempo, pues vamos a notar que este término que contiene esto, el Euler, va a desaparecer, o sea, esto tiende a desaparecer, esto. Y esto es lo que es la parte transitoria. Al final solamente queda esto. Entonces, en base a eso, pues voy a graficar acá. Voy a graficar. Vamos a considerar de que este es el voltaje final. Entonces, cuando lleva el 63%, acá llevaría el 66%, como por acá, ¿no? Debería ser el de un tau. 86 como por acá. Entonces, más o menos va a ser así. Eso es esto, la respuesta transitoria. O sea, ya después de cierto tiempo, ya después de cierto tiempo, vamos a mirar de que el voltaje en el capacitor se estabiliza. Realmente, esto de acá, antes de los 5 taus, es lo que se conoce como respuesta transitoria.
esto es lo que vamos a estar estudiando. Ya una vez estabilizado, pues es lo que se conoce como respuesta permanente o estable. Y esto era lo que íbamos estudiado hasta el momento, esta parte. Ya sabíamos que, por ejemplo, el capacitor en estado estable se comporta como circuito abierto en DC, entonces ya simplemente cogíamos el capacitor, lo reemplazábamos por circuito abierto. En respuesta transitoria, pues van a existir, o sea, no se comporta como circuito abierto, o sea, va a existir un flujo de corriente que va a ser, va a durar un tiempo, o sea, todos los términos que contengan Euler, si el circuito es estable, aparecen cuando hacen un cambio, pero esos términos al final de cuentas terminan decayendo, o sea, terminan desapareciendo. ¿Qué tan rápido decaen? Depende de los valores de resistencia y de capacitancia que tengamos. Ahora, resulta que los sistemas físicos son modelados por ecuaciones diferenciales. Todo sistema físico. Entonces, por ejemplo, podemos mirar sistemas mecánicos, sistemas térmicos, sistemas químicos. En este caso estamos estudiando sistemas eléctricos. De estos sistemas físicos, los sistemas que tienen una constantes de tiempo más rápidas son los sistemas eléctricos. O sea, si nosotros miramos, estos transitorios no van a durar mucho tiempo. O sea, estos transitorios en un circuito en general duran del orden de los nanosegundos, microsegundos o milisegundos. O sea, es muy raro que ya tenga un circuito que diga que el transitorio va a durar segundos. O sea, debe tener valores, o sea, no es como tan normal. Ya si nosotros miramos en sistemas mecánicos, los sistemas mecánicos son un poco más lentos, o sea, tenemos constantes de tiempo de los segundos, incluso podríamos tener constantes de tiempo hasta los minutos. Ya, por ejemplo, son sistemas, por ejemplo, térmicos, por ejemplo, estamos calentando, no sé, un líquido. Vamos a mirar de que esas curvas realmente, o por ejemplo, pueden durar minutos, horas. Y ya, hay sistemas que son, ustedes mirarán ecuaciones diferenciales, por ejemplo, que estudian, por ejemplo, ven que hay isótopos radioactivos y, por ejemplo, una de las formas de datar, por ejemplo, los huesos de un fósil es mirando la concentración del carbono 14, que es un isótopo radioactivo, y que, por ejemplo, los seres vivos dejan de absorberlo cuando mueren. Entonces, estudiando la concentración del carbono 14 en los huesos, pueden datar cuánta edad es. Lo que están estudiando es esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial, bueno, bueno, están estudiando esta ecuación de acá. Una ecuación así, una solución de este tipo. Entonces, en base a eso, pues ustedes hacen el cálculo del tiempo dependiendo de cuánta, de cuánto de esto, de cuánto es el valor de acá que tenga. Simplemente de esta ecuación se despeja el tiempo. ¿Listo? Bueno, eso por esa parte. Realmente la curva no cambia, la curva no cambia. Lo que cambia es que la forma no cambia, lo que cambia es qué tan rápido o qué tan lenta es esa curva, o sea, si la ensanchamos o la engrandamos. Para ilustrar un poco esto de qué tan grande o tan, o cómo se forma esta curva, qué tan rápido evoluciona, consideremos por ejemplo el siguiente circuito. Esto, colocamos un circuito acá, le conectamos una fuente de 10 voltios.
digamos acá una resistencia de 1 kilo ohmio y acá un condensador de 1 microfaradio. Esto, si yo les preguntara acá el tau, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdría el tau? ¿Cuánto me da esta multiplicación? 1 kilo ohmio por 1 microfaradio. 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, o sea, 1 milisegundo. Entonces, realmente en este circuito la respuesta transitoria, pues siempre vamos a considerar que la respuesta transitoria en un circuito de primer orden va a durar 5 tau, o sea que en estado estable, eh, o sea, ¿cuánto se demora estabilizando esto? Se demora 5 tau, ¿no? O sea, se demora 5 tau, 5 veces tau se demora estabilizando, entonces 5 veces tau sería 5 milisegundos, o sea que, por ejemplo, en un circuito de este tipo ya es para un tiempo después de 5 milisegundos que encendamos la fuente, ya el circuito ha estado o entra en estado estable y ya podemos considerar que el condensador está circuito abierto, o sea, ya por él no fluye corriente. Es un tiempo bastante rápido, esto no lo podemos percibir así, por ejemplo, que digamos vamos a conectarle un multímetro y vamos a observar esto, no. Realmente, por ejemplo, este tipo de observaciones de transitorios en un circuito, en un laboratorio se hacen de la siguiente manera: se conectan fuentes que conmuten rápidamente, por ejemplo, una señal cuadrada, por ejemplo, de una frecuencia relativamente, pues, en este caso, por ejemplo, tendríamos que conectarle una frecuencia en el que podamos observar este transitorio que dura 5 milisegundos, o sea que el ancho de la señal cuadrada sea mayor a 5 milisegundos. Y si nosotros conectamos acá la señal cuadrada y acá conectamos un osciloscopio, pues podemos observar estas formas de onda realmente. O sea, estas formas de onda se pueden observar en un laboratorio de esta manera, con un osciloscopio y una señal eh, cuadrada, una señal conmutada. Bueno, entonces, por ejemplo, en este circuito, por ejemplo, sabemos de que se estabiliza a los 5 milisegundos. Ahora, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si en este circuito nosotros lo que hacemos es cambiar el condensador? Por ejemplo, tenemos el mismo circuito y acá le cambiamos el condensador. Por ejemplo, le conectamos un condensador de 2 microfaradios. Entonces, acá el tau se me va a aumentar. Acá el tau me va a dar de 2 milisegundos y el tiempo de estabilización de 5 tau pues va a duplicarse, o sea que esto da 10 milisegundos. Si nosotros graficáramos las curvas o miráramos las curvas sobrepuestas de estas dos funciones, pues vamos a mirar de que terminan estabilizando en el mismo punto. Digamos de que 10 voltios es acá. Entonces consideremos de que esto es 2 segundos, es en 2000. Coloquemos esto en mil, el tiempo en milisegundos. Esto es 2, esto es 4, esto es 6, 8 y acá 10. Entonces, la primera función se termina estabilizando en 5 milisegundos, se termina estabilizando. O sea que la primera debería tener una curva de este tipo. Bueno, o sea, espero que me haya quedado dibujado un poco
se termina estabilizando así, ¿no? La forma de onda no cambia, es la misma ecuación que teníamos ahí. Ahora, para 10 milisegundos, fíjense la forma de onda, pues debe ser esta misma forma de onda, pero más lento, o sea que el, el 10 milisegundos es una curva que es así. Y termina estabilizándose. Entonces, ¿qué es lo que cambia en un circuito? ¿Qué tan rápido o qué tan lento se termina estabilizando el circuito? Entonces, a medida que variamos el tau en un circuito de primer orden, pues lo que notamos es de que la curva se hace más rápida o más lenta. Lo que hacemos es un ensanchamiento o un estiramiento. O sea, la comprimimos o la ensanchamos. Eso es lo que hacemos en un circuito, pero la forma de onda siempre va a responder a esta ecuación. Siempre responde a esta ecuación. Eso sería lo que sería la curva de carga de un capacitor, y esto es posible observarlo en cualquier laboratorio. Esto, en la práctica podemos hacer un circuito acá, una onda cuadrada y un osciloscopio y observar estos transitorios. Y realmente, por ejemplo, medir, por ejemplo, los puntos de esa función y con ello determinar que realmente es pues, esa ecuación, ¿no? Eso es lo que es una curva de carga. Ahora, lo que es una curva de descarga de un condensador sería qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuente y la apagamos. O sea, le quitamos la tensión. Entonces, en este caso, lo que vamos a notar es que el voltaje final pues va a ser cero porque quitamos la fuente de tensión. Y si nosotros hacemos el reemplazo de acá, en esta ecuación del voltaje final, eh, la ecuación que me queda de la siguiente manera. El BT, haciendo el reemplazo correspondiente, me queda que eso es voltaje inicial menos voltaje final, o sea, como es voltaje inicial menos cero, pues entonces no lo anoto. Entonces eso es voltaje inicial por Euler a la menos t sobre tau más cero. Pero bueno, a cero no cabe la pena anotarlo ahí, entonces el voltaje se me comporta de esta manera. Realmente si cojo esta ecuación y empiezo a darle valores al tiempo, o sea, cojo esto t y miro acá cómo se me comporta. Si le doy para el tiempo igual a 1, esto me da, para el tiempo igual a 0, perdón. Para el tiempo igual a 0, Euler a la 0, pues es 1, entonces esto me queda que el voltaje inicial es igual a V de 0. Para un tau, esto se me cancela y esto me queda, o sea, esto sería Euler a la menos 1 por voltaje inicial. Y Euler a la menos 1, eso es 0.37. 0.37 del voltaje inicial. Acá para 2 tau vemos que esto debería dar 0.14 del voltaje inicial. Acá para 3 tau esto debería ser 0.05 del voltaje inicial. Acá para 4 tau 0.02 del voltaje inicial. Y acá para 5 tau es Euler a la menos 5. Euler a la menos 5. Eso realmente me está dando 6.73 por 10 a la menos 3. Eso me da este valor. Que es, si lo miramos, es 0.0067, ¿no?
que si lo aproximáramos, si conserváramos acá esto como dos cifras significativas, esto es 0.01 del voltaje inicial. Entonces, ya realmente para valores de menores a 5 tau, el número empieza a hacerse demasiado pequeño. Ya lo podemos considerar que para valores mayores a 5 tau, pues ya se considera cero. Y si nosotros graficáramos acá la curva de descarga de ese condensador, consideramos de que acá está el voltaje inicial. Esto evoluciona de la siguiente manera. Esto evoluciona así. Y acá ya he caído, ¿no? Realmente pues no me quedo acá muy bien esto, pero bueno. Consideremos de que esto es recto, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ya en 5 tiene que haber decaído. Ya en 5 ya toca. Ya en 5 ya toca esto cero. Ya podemos decir que después de 5 tau se ha desaparecido el transitorio y esto solamente queda el voltaje final. ¿De esto hay alguna pregunta? Por ahora no, esto todo este análisis ha sido solo para RC, ¿cierto? Para un circuito RC. Sí, solamente ha sido para análisis de un circuito RC. Realmente podemos decir que pues, tenemos un circuito RC o un circuito RL, ¿no? Eh, bueno, este es el caso de un circuito RC. Vamos a mirar acá el caso de un circuito RL. ¿Será que yo como que guardo esta diapositiva y ya ahorita... Bueno, vamos a considerar ahora el caso de un circuito RL, ¿no? Entonces, consideramos el caso de un circuito RC, ahora consideremos el caso de un circuito RL. En el caso de un circuito RL, pues lo que vamos a tener es este circuito. Tenemos acá BS y la encendemos. Otra forma de encender una fuente es multiplicarla por una función escalar unitario. Recordemos que una función escalar unitario es una función que vale 0 cuando t menor que 0 y 1 cuando t mayor que 0. Esta función escalar unitario. Entonces, si yo multiplico la fuente por la función escalar unitario, pues lo que estoy haciendo es decirte que la voy a encender. Y acá le conecto un resistor y acá le conecto el inductor. En este circuito, o sea, en un circuito con esto, en un circuito con capacitancia, lo que me interesa es hallar el voltaje. Acá en estos circuitos lo que me va a interesar es hallar la corriente, porque realmente el inductor me almacena corriente, el capacitor me almacena voltaje, me almacena tensión eléctrica. Entonces, para hacer el análisis un poco de esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un nodo acá en este nodo de acá. Llamemos a ese nodo que 1
Y vamos a hacer una LSK, o sea, vamos a hacer un análisis nodal de ahí. Entonces, por ejemplo, la corriente que sale de ese nodo la puedo escribir de las siguientes maneras. Esta corriente saliendo sería B1 menos el valor de la fuente menos BS sobre R. Y la corriente acá que me interesa analizar sería más IT igual a 0. Esta ecuación como tal debo dejarla expresada en términos de solamente corriente, porque esto voy a mirar la ecuación diferencial en términos, sí, en términos solamente de esta corriente IT. Entonces estos términos de voltajes los tengo que expresar en términos de corriente. Entonces vamos a mirar cómo se expresa eso. Descompongo esto en variables, B1 sobre R menos BS sobre R más IT. Y esto igualado a 0. Ahora, resulta que este B1 que estoy llamando es el voltaje del inductor. O sea, si yo me estoy fijando acá, el voltaje del inductor sería el mismo B1, mire. O sea que el voltaje de ese inductor, o sea, puedo decir que B1 es igual al voltaje del inductor y el voltaje en un inductor es inductancia por derivada de corriente. Entonces, si ese B1 vale esto, pues ya, por ejemplo, esa ecuación ya me va tomando forma. Uy, ay, creo que no borré esto. Ah, caramba. Mm. Vamos a cortar y ahora sí a borrar. Listo, ahora sí. Bueno, entonces, dado eso, o sea, ya tengo acá esto, me queda L sobre R por DI dt menos BS sobre R más IT. Realmente ya tengo la ecuación diferencial, solamente me falta expresar este BS sobre R en términos de corriente. Vamos a analizar un poquito cuál sería la condición final de este circuito. Si nosotros miramos la condición final de este circuito, o sea, para un tiempo mucho mayor que 0, mucho mayor que 0, el inductor cómo se comporta cuando ya se estabiliza. Un cortocircuito. Como un cortocircuito. Entonces tenemos acá el BS, tenemos acá la resistencia y ahí donde está el inductor un corto. Y entonces acá me interesa conocer esta corriente final. Realmente esa corriente final pues podemos aplicar ley de Ohm porque es solamente un circuito. Acá sería BS sobre R. BS sobre R, o sea, puedo hacer la LBK y de ahí despejo la corriente final, pero bueno, o puedo aplicar ahí directamente ley de Ohm. O sea, la corriente final en ese circuito en particular termina siendo BS sobre R y resulta que acá tengo BS sobre R. O sea que esto que tengo acá lo puedo expresar como corriente final. O sea que esta ecuación, realmente esa ecuación de primer orden me puede estar quedando de esta manera. L sobre R por la derivada de la corriente menos la corriente final más IT igual a 0. Y realmente pues ya tengo acá la ecuación diferencial de primer orden. Voy a procederla a resolver estos variables separables, entonces eh, paso esto a este lado.
Uy, acá no me escribí esto. Listo, entonces hacemos multiplicación en cruz, o sea, esto que está acá lo paso acá a este lado a dividir, este de t lo paso acá a multiplicar, entonces esto me queda dt, el r lo paso acá a multiplicar, o sea que esto es r y esto sería l y esto negativo, ¿no? Entonces R multiplicando, L dividiendo, dt pasa acá a multiplicar y esto pasa acá a dividir. Listo, entonces lo que hacemos es integrar ambas partes para desaparecer la... bueno, sigamos escribiendo con negro. Integramos ambas partes para desaparecer la parte diferencial y esto me queda menos r sobre l t más una constante es igual al logaritmo natural de menos corriente final más it. Y aplicamos la inversa al logaritmo natural y esto es listo. Podemos hacer el análisis que hicimos en esto, el mismo análisis que hicimos en el circuito de reseno. O sea, por ejemplo, IT sería igual. Este menos I final lo pasamos al otro lado al igual. Realmente esto me está quedando así. Euler a la C por Euler a la menos RT sobre L más esta corriente final, ¿no? Y esta Euler a la C pues termina siendo una constante, esto es... Y entonces esa constante la voy a dejar en función de la condición final y de la condición inicial. Entonces para ello reemplazo para un tiempo igual a 0. Y esto me queda corriente inicial es igual a K, Euler a la 0, más la corriente final. Y Euler a la 0 es 1, o sea que si yo despejo de ahí la K es esta I final la paso a restar, entonces eso me queda inicial menos I final. Realmente ya esta ecuación la puedo escribir de la siguiente manera. Esta constante acá termina siendo corriente inicial menos corriente final, Euler a la menos t, y acá le voy a conectar una función, una constante que sea tau, más la corriente final. Acá lo que vemos es que tuvimos la misma ecuación de un circuito RC, pero esta ya está en función de corriente. La otra estaba en función de tensión. Ahora, este tau, fíjense una cosa, si nosotros estamos diciendo, acá estamos dividiendo 1 sobre tau, o sea que 1 sobre tau debe ser igual a esto. Debe ser igual a R sobre L. O sea que si nosotros hacemos una multiplicación en cruz, o sea, el tau pasa acá, el L pasa acá y el R pasa acá. O sea que esto me quedaría L, R acá, dividiendo, y el tau pasaría acá. O sea, lo que me doy de cuenta es que L sobre R es igual a tau. O sea que acá tau sería L sobre R. En el anterior, el tau era RC, ¿no? Acá es L sobre R. Y esta es la ecuación que me describe el comportamiento
dinámico de un inductor en un circuito de primer orden. De esta manera nosotros conocemos. Eh, si nosotros hacemos el análisis de lo que son las curvas de corriente, las curvas de carga y descarga, pues esas curvas terminarían siendo las mismas funciones eh, que la lámina anterior, simplemente que estas van a estar en función de corriente, no en función de tensión. ¿Alguna pregunta de acá? Por ahora todo bien. ¿Listo? Bueno, eso, pues realmente con esa ecuación podemos analizarlo, o sea, eh, ya como tal lo que vamos a hacer, o sea, con esta ecuación podemos conocer el comportamiento de corriente y de tensión. Ya sería, esta es como toda la parte teórica de esta unidad de circuitos de primer orden. Ya después tenemos que hacer algunos ejercicios para practicar, pero realmente lo que vamos a hacer es lo siguiente, como no están conectados la mayoría, o no sé si es que, bueno, realmente no sé si es que están en paro o van a cancelar, o no sé. Pero como no veo que hay muy poquita gente, lo que vamos a hacer es mirar los siguientes ejemplos. Les voy a publicar acá unos ejemplos de circuitos de primer orden. Van a mirar cuál es la metodología de solución de esos circuitos. Entonces acá les pego estos videos. En esos videos explico cómo se resuelven circuitos de primer orden. Miren los videos y la próxima clase aclaro dudas acerca de esos circuitos de primer orden. O sea, miren los ejemplos, miren cómo se soluciona un circuito de primer orden. Fíjense que, por ejemplo, en estos circuitos de primer orden vamos a trabajar mucho con switches. Entonces, por ejemplo, el primer ejemplo es muy parecido al segundo. O sea, por ejemplo, lo que cambia es cómo se configura el switch. Y van a notar que es una mala interpretación del switch va a ser de que el circuito, o sea, solamente cambiando la flechita del switch, la respuesta cambia totalmente. O sea, el análisis es totalmente diferente. Entonces, miren eso, miren estos videos y ya la próxima clase aclaramos dudas, les explico si algo de configuración, por ejemplo, los switches, aunque ahí están explicados en los videos, pero trato de aclarar dudas. Realmente miren estos videos, es